Bien, entonces empezamos. Buenos días, mi nombre es Sandra Cano y como se darán cuenta, pues no soy chilena, mi acento es colombiano, pero desde el 2019 ya formo parte de la Escuela de Ingeniería Informática y yo los estoy apoyando este semestre en el curso de Ingeniería Web. Mi correo es sandra.cano@pucb.cl. Los horarios que vamos a tener clases, pues son el día de hoy, como ustedes ven, a las 8:15, 8:15, y los miércoles en las claves 3, 4. Van a tener un ayudante que es Felipe Concha. Ya tienen un horario asignado para las ayudantías. Dentro de las ayudantías, básicamente es para que pueda apoyarlos en las diferentes tecnologías que vamos a ver en el transcurso del curso de Ingeniería Web que ya vamos a hablar. Bien, entonces, mi canal de comunicación siempre es a través del correo electrónico y también dentro de Discord, que ya les voy a dar el link de Discord. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en este curso de Ingeniería Web. A ver, dentro de este curso de Ingeniería Web, básicamente, pues el curso, digamos, se intenta ver demasiadas cosas con el propósito de que ustedes puedan hacer sus prácticas y también, digamos, conseguir ofertas laborales en el campo de ingeniería web que hoy en día está dando más demanda laboral. Dentro de la ingeniería web, como les decía, este es el link de Discord donde me pueden encontrar. Es un canal que se creó. Entonces, si necesitan preguntas inmediatas, por ahí atiendo y también por correo electrónico. ¿Cuál es el objetivo de este curso de ingeniería web? Primero, pues vamos a ver conceptos asociados a las tecnologías web. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar básicamente viendo cómo trabajar las etiquetas en HTML, luego cómo trabajar el CSS o cómo trabajar ya no un CSS directamente, sino un preprocesador de CSS que suele trabajarse desde el lado de frontend. Y vamos a ver otra serie de tecnologías que ahora voy a explicar cuando veamos el contenido del programa. Comprender aspectos de diseño e implementación de proyectos basados en tecnologías frontend. Básicamente lo que vamos a hacer es desde el lado de diseño se puede construir las tecnologías frontend de diferentes maneras. Uno es solamente código HTML con CSS, otro apoyados con un framework. Entonces, en este curso vamos a trabajar el framework de frontend de Angular CLI. Comprender aspectos de implementación de proyectos basados en tecnologías backend, también vamos a ver, porque toda la ingeniería web incluye tanto desde el lado de frontend, backend, y desde el lado de backend, entonces vamos a ver también otras tecnologías. Vamos a trabajar con Node.js, que es una de las tecnologías también que se trabaja mucho desde el lado de backend, y vamos a ver algunos ejemplos también trabajados con el lenguaje de PHP, que es muy parecido al lenguaje C. Y también se trabajan desde el lado de backend. Vamos a ver conceptos desde el lado de backend, que no es solamente el lenguaje de programación, también hay unos servidores web. Y esos servidores web, ¿qué tipo de tecnologías debe tener? Evaluar soluciones web a partir de requerimientos de problemas aplicados a diseño y desarrollo de una tecnología web. Entonces, básicamente, esto es a partir de casos de estudio, a partir de proyectos. Hay un proyecto final que se debe realizar, que ahora vamos a hablar de ello. Y básicamente se va a dar, digamos, un problema, pero ustedes deben definir cuáles son esos requerimientos que deben aplicar en el diseño y el desarrollo de ese problema a resolver. En ese caso, la tecnología web. Y crear tecnologías frontend y backend a partir de los requerimientos de un problema para el desarrollo de una aplicación web. Bien, dentro del temario que vamos a ver, como ustedes pueden ver, lo primero que se empieza es con una introducción. Y en esta introducción, básicamente, siempre deben saber un poco de la historia de la web, quién creó la web. Y
Muchos de ellos. Dentro de qué protocolos, digamos, dentro de la web se involucran. Entonces, quizás cuando ustedes vieron en la parte de arquitectura de computadores o vieron redes, en esa parte vieron quizás algo de los que eran los protocolos, ¿sí? Y dentro de esos protocolos los vamos a ver. Solamente es teoría de información. Personas, 50 personas. Y la persona sigue ahí tomando. Creo que hay alguien que tiene el audio encendido. Se pone violenta, todo tiene parlantes. Ya son las nuevas. Ya. Bien. Y vamos a ver lo que es ingeniería web y desarrollo web, la diferencia que hay entre los dos. Uno es desarrollo y otro es ingeniería. Y ingeniería favorece básicamente en también está el desarrollo web, pero adquirir unas competencias. Dentro de esta introducción es más netamente informativa, ¿sí? Inclusive ya está dentro del aula lo que es el material de introducción. Si ustedes pueden mirar, está la parte de introducción. Entonces, lo que deben hacer ya para el día de mañana que nos veamos es básicamente ver este video que comprende sobre la historia de Internet, quién es el creador de Internet, cómo salió esta idea de Internet, y solamente ver el material del curso. Y básicamente también hay una evaluación del aprendizaje que es una autoevaluación diagnóstica. Es solamente unas preguntas relacionadas con, digamos, el nivel de programación que tienen, si algunos de pronto ya saben algo de HTML, CSS, es una indagación. Básicamente es una indagación antes de iniciar el curso. Luego vamos a ver una segunda unidad que es básicamente las tecnologías frontend. Dentro de estas tecnologías frontend, básicamente vamos a empezar viendo y trabajando. Primero, antes de trabajar, aquí vamos a trabajar con un framework, lo que les decía. Vamos a trabajar con varias tecnologías. Primero vamos a empezar viendo en cómo crear un HTML, unas etiquetas básicas que hay en HTML5, como lo que vemos, por ejemplo, de una página web que tiene unos estilos, que básicamente es la hoja de estilos, y vamos a ver lo que es JavaScript también incorporado, sin tener un framework. Entonces vamos a ver también JavaScript se puede programar dentro de JavaScript o también podemos utilizar lo que es TypeScript. Entonces vamos a ver también en una introducción a TypeScript y cómo a partir de TypeScript se puede originar un JS que es un JavaScript. Lo que les decía, vamos a ver lenguaje marcado, lenguaje de diseño, que son las hojas de estilo, que básicamente es el diseño de la apariencia visual del sitio web, de que, por ejemplo, el menú se encuentre en la parte superior, se encuentre con tal color, se encuentre con tal tamaño de letra, ¿sí? Que las columnas, que hayan 3 columnas, eso es lo que hace la hoja de estilo, darle, digamos, un diseño visual al sitio. Por otro lado, TypeScript es lo que trabaja la parte dinámica. Por ejemplo, si yo le voy a dar clic a un botón y al darle clic a ese botón me pueda mostrar un mensaje o mostrar una ventana de alerta, ¿sí? O validar ciertos, digamos, campos de un formulario, por ejemplo, que venga en formato numérico. Eso es lo que hace TypeScript, trabajar la parte, digamos, estática que está el HTML. El lenguaje JavaScript, entonces vamos a ver cómo trabajarlo. Vamos a mirar qué es el DOM, ¿sí? El modelo que básicamente, este modelo de documento objeto es lo que hace conectar HTML con, digamos, la parte de JavaScript, cómo poderlo trabajar de manera dinámica. En la parte de diseño, también algo muy importante es mirar lo que es Bootstrap, entonces también lo vamos a ver.
Después de mirar, digamos, estas partes básicas, entonces ya entramos a programar con, desde el lado de frontend con Angular Clit. Y a partir de aquí ya seguimos, digamos, todo el curso trabajando con Angular Clit. Entonces vamos a trabajar con Angular Clit, que es un framework desde el lado de frontend, que se trabaja mucho. Hay, digamos, 3 frameworks muy conocidos desde el lado de frontend, que es Angular Clit, es React y lo que es Vue, ¿sí? Más que todo en Latinoamérica se está trabajando y están solicitando muchas ofertas laborales desde el lado de Angular Clit. De tecnologías backend, entonces luego vamos a entrar a hablar tecnologías backend, entonces vamos a ver el concepto de servicios web. Hoy en día se está utilizando mucho esa arquitectura basada en servicios web. Entonces vamos a ver ese tipo de arquitecturas, vamos a ver cómo se crea un servicio web. Y ese servicio web, entonces vamos a ver diferentes tecnologías, como pueden ver, vamos a ver Node.js, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo con PHP, ¿sí? Vamos a mirar como 3 maneras de conectar un servicio web, ya sea a través de Node.js, ya sea a través de PHP o ya sea a través de Python. ¿Eso cómo cambia? Esa tecnología cambia dependiendo de lo que yo tenga en mi servidor. Si yo tengo un servidor que tiene una base de datos, perdón, con un motor de base de datos de MariaDB, por ejemplo, y solamente tengo PHP, pues debo adaptarme a las condiciones como está ese servidor web. Entonces, digamos, eso es muy importante desde la parte de ingeniería web. De bases de datos, básicamente es la información que vamos a capturar. Entonces, esa información básicamente no va a ser plana, sino que la vamos a guardar en una base de datos. Entonces, vamos a ver teoría de bases de datos. Las bases de datos que vamos a trabajar más que todo son con Postgres, SQL, que es lo que trabajan ustedes en el taller de base de datos. Y vamos a trabajar algo con MySQL. Son bases de datos relacionales y a veces, digamos, doy un ejemplo de trabajar lo que es base de datos con Firebase, que está en la nube y es una base de datos, pero tipo no relacional. Entonces, eso también se va a ver. ¿Cuáles son las diferencias entre bases de datos relacional y no relacional? Y cuáles son esas ventajas. También se van a ver unos ejemplos cuando se vea esta parte de backend, lo que es cómo consumir también servicios web externos. No solamente es hacer un servicio web, sino podemos consumir un servicio web externo que ya esté. Algunos que hemos trabajado son con a veces los servicios de Google o también con el servicio de API REST. Se me olvidó el proveedor de API, es un que está de manera gratis. Entonces podemos coger los servicios y conectarlos. En la parte ya de que hemos visto lo que es frontend y backend, vamos a ver algo que es como una introducción a las tecnologías móviles. Entonces, en las tecnologías móviles vamos a ver algunos conceptos de aquello que se le llama aplicaciones nativas, híbridas y PWA. Entonces, las aplicaciones nativas básicamente son aquellas que son hechas con básicamente un ID que sea del sistema operativo digamos, el proveedor de smartphone o de tablet. En este caso, las aplicaciones nativas son, por ejemplo, son aquellas aplicaciones que están con sistema operativo iOS. Entonces, esa básicamente se programa con el ID de Xcode. O aplicaciones nativas, las que están con el sistema operativo Android. Entonces, básicamente esas se hacen con Android Studio. Entonces, esas son las aplicaciones nativas. Una aplicación híbrida, pues básicamente son aquellas que se pueden hacer con HTML5. Entonces, en esta aplicación híbrida nosotros suelo pues dar un poco sobre el framework de Ionic. Ionic tiene la ventaja que está bajo Angular. Entonces ya tenemos una base de conocimiento con Angular que hemos visto
Y Ioni, perdón, queda, digamos, muy fácil para hacer uso de él. Entonces está Ioni, está otras, está Flutter, ¿sí? Pero todos, digamos, tienen un framework y hay que aprender, digamos, cómo, digamos, programarlo. En este caso, con Ioni nos ahorramos tiempo porque ya tenemos avanzado el trabajar con Angular. Y las aplicaciones PW que Angular también las permite trabajar, entonces vamos a ver ese concepto. Entonces solamente vamos a ver como unos primeros conceptos de trabajar aplicaciones móviles con Ioni, ¿sí? Algunos ejemplos de formularios y validaciones, interacción con datos y cómo compilar la aplicación. Es decir, Ioni se trabaja desde un computador y básicamente cuando se compila, dependiendo de la compilación, a qué tipo de sistema operativo se va a compilar, se debe originar a una aplicación nativa. Entonces, todo ese proceso también se explica y luego se carga de manera real en las prácticas que siempre doy. Cuando doy la demostración, las cargo en mi celular y muestro todo, digamos, cómo es la interacción. Y pues también las restricciones que se deben tener en el celular, que uno debe configurar su celular como modo desarrollador para poder instalar ese tipo de aplicaciones. Y a la final, que es algo muy breve realmente, vemos algunos conceptos de seguridad. Entonces vemos que lo que debemos tener dentro de un sitio web, por ejemplo, lo de las claves seguras, la autenticación con tokens, por ejemplo, en la parte de los servicios web, o conceptos de seguridad en cuanto a base de datos, pues que el password que se guarda en la base de datos esté de manera encriptada. Entonces hablamos un poco de lo que es encriptación de datos dentro, digamos, de los servicios web, de la base de datos y dentro de lo que es las tecnologías web. Entonces, como verán, el contenido es bastante, ¿sí? Entonces, siempre se está trabajando de una manera dinámica debido a que hay bastantes tecnologías y la idea es darles ciertas competencias para que puedan salir con esas competencias no solo en las prácticas laborales, sino también en las ofertas laborales. Ya que es lo que hoy en día está dando más oferta laboral desde la parte de ingeniería web. La bibliografía que vamos a seguir, básicamente hay unos textos obligatorios. Realmente no es que me pego de todos los textos porque la mayoría de la parte de la información del lado de ingeniería web se encuentra inclusive en internet. Pero sí, estos libros son los que se van a seguir. Igual para trabajar los frameworks, está ya el sitio Formar de Angular Clip, entonces la documentación es muy completa. Y estos son algunos de los libros complementarios, lo mismo que bibliografía web complementaria como la que aparece aquí. Bueno, sigo más acá, esto es una motivación para si quieren leerla, Timberlitz. Cuando vayan a ver el video, es el creador de básicamente el Internet, que básicamente se creó al principio como una red llamada ARPANET. Entonces es interesante su historia. Bien, ¿qué vamos a hacer en las evaluaciones? Entonces en las evaluaciones hay bastantes evaluaciones, hay 3 certámenes, 3 tareas y un proyecto final. Entonces voy a abrir. De nuevo me voy acá a la parte de presentación, al plan de evaluación. Aquí. Bien. Entonces, hay 3 tareas, como les dije, ya están las fechas. Cada tarea 1, tarea 2 y tarea 3, las 3 tareas se suman y básicamente ese promedio de tareas equivalen a un 20%. De cada tarea, antes de cada tarea, es decir, primero se da la tarea y luego viene el certamen. La tarea es como para que puedan practicar
casi todos los certámenes son de manera práctica, es decir, se deja un caso práctico y ustedes lo que deben hacer es resolverlo ya sea con HTML, CSS, programar, ¿sí? Básicamente deben programarlo usando las diferentes tecnologías que se le solicitan. Entonces hay un primer certamen, como pueden ver. Este primer certamen, también todos los certámenes son individual. Y bueno, no todos, mentiras. Así, perdón. Certamen 1 individual, certamen 2 y certamen 3. Y hay un proyecto final. En este certamen 1, entonces, por ejemplo, la práctica que vamos a hacer o la práctica o el caso de estudio que van a resolver es con HTML5 y CS3. Entonces, básicamente, lo que se deja, si ustedes pueden ver, cada certamen tiene duración casi de un día completo, no significa que pues, todo el día se le van a consumir. Suelo dejar, digamos, lo abro desde las 9 de la mañana y lo cierro a las 23:55. Durante ese tiempo deben subir, digamos, las fuentes, que son el HTML, el CSS, y deben subirlo por el navegador web. Entonces, este primer certamen tiene un 10%. Luego hay otra tarea. En esta tarea ya vamos a trabajar lo que es DOM con JS y TypeScript. Y aquí ya empezamos a trabajar lo que es Git. Git es un repositorio y básicamente se trabaja dentro del desarrollo web. Es un repositorio de código. Entonces, con Git deben ya a partir del certamen 2 y de la tarea 2, deben comenzar a trabajar con Git y subir todas las fuentes, ¿sí? Y en Git solamente compartirían lo que es en el navegador académico, el link de su repositorio. Entonces, a partir de aquí, de la tarea 2, ya empezamos a ver Git. El certamen 2, básicamente, si ustedes ven, es, digamos, los mismos temas que se van a trabajar. Luego viene una tarea 3 y la tarea 3 es el máximo 2 personas. Entonces, de nuevo, aquí ya empezamos a trabajar las tecnologías frontend usando Angular Clip. Entonces, se da un caso de estudio, pero deben resolverlo ya con el framework de Angular. Y de la misma manera, lo suben por el repositorio. Esta parte se explicará del repositorio qué es lo que deben subir solamente en Angular, ya que son unas fuentes y no todas las que origina Angular. Esto ya se explicará. Luego, pues está el certamen 3, que ya es individual, pero es con base al frontend desde el framework de Angular. Este equivale a un 20%. Y después de este certamen 3, entonces ya hay un proyecto final, donde este proyecto final deben incorporar tanto tecnologías backend como tecnología frontend. Deben conectar el lado de frontend al lado de backend. Esto se da máximo 3 personas. Se dan una serie de requerimientos aplicados a un caso de estudio. Y este proyecto final es el 40%, pero el proyecto final involucra lo que es sustentación e implementación. Entonces, básicamente, este 40% se divide en 2 notas, una que es sustentación, es decir, se define una fecha de presentación de su proyecto final con su grupo, exponen de acuerdo a unas preguntas y a unos criterios que se le definan, y esto equivale a un 40%, y la implementación, que es la validación del cumplimiento de los requerimientos, equivalen a un 60%. El porcentaje de esas notas, entonces lo que van a hacer es calcularlo de acuerdo al porcentaje asignado y van a tener una nota de presentación. Entonces, esa nota de presentación, si esa nota de presentación es igual a superior a 5.0 sin rojos, entonces se eximen del examen que deben presentar. Ese examen, básicamente, ya se eximirían aquellas personas que tienen una nota de presentación. Por ejemplo, si le queda una nota de presentación de 5, se eximen de su examen.
Pero si tienen una nota donde les quedó de 4.5, pues deben presentar ese examen. Y la nota mínima para presentar ese examen es de 3.0. Eso sería por ese lado. No sé si tengan preguntas acerca de la evaluación. No, ninguna. Recuerdo, ¿sí? En la evaluación tenemos que, o sea, a ver, como tendremos un papel en donde, o sea, tendremos papel, o sea, no, un documento en el que podremos hacerlo con tiempo o será cosa del día más. Bien, en la evaluación, ¿cómo consiste? Yo igualmente les voy a subir evaluaciones que se han hecho de los semestres pasados, pero consiste, por ejemplo, en darles un caso de estudio. Es decir, el certamen 1, por ejemplo, abren el examen a las 9 de la mañana, que ya está publicado en el navegador, y les dice desarrollar o hacer una página web que tenga las diferentes características, ¿sí? Y deben incorporar las tecnologías con las etiquetas HTML5 y CS3. Entonces tienen todo el día, ya que el examen se cierra a las 23:55, el certamen. Entonces lo que van a hacer es desarrollarlo, hacer su página. Luego de que desarrollen, pues eso lo comprimen y lo suben al navegador académico donde tengan, digamos, su asignación del examen o del certamen. ¿Es clara esa parte? Sí. Vale, eso se publica solamente en el navegador, ¿sí? Durante eso, pueden, digamos, hacerme algunas preguntas, pero son preguntas muy clave, no preguntas como, por ejemplo, profe, es que no sé cómo resolver esto, ¿sí? O sea, es decir, esa parte no, porque ya estoy evaluándolos, ¿sí? Quizás en las tareas sí que van a servir de apoyo para que puedan realizar lo que es el certamen. Bien, no sé si tengan otra pregunta. De nuevo les digo que por mi acento quizás algunas palabras, vocabulario no es clave o no se entiende bien. Entonces, si no me comprenden, pueden hacerme también decir, profe, es que no entiendo. Y con mucho gusto vuelvo a explicar, encontrar las palabras adecuadas para que puedan entender. No sé si tengan preguntas. No, ninguna. Todos Profe, yo con... tenía una. Sí, dime. Sí, en el proyecto final, ¿este también considera informe y presentación o es solo No, entregarlo? solamente presentación y la entrega. Ah, ya, Solamente ok. presentación y la entrega. No, informe no. Informe no, la presentación y la entrega no más. Ah, ya. Y también la última duda que tenía, que era también con lo mismo, dice que hay de máximo de 3 personas, el mínimo es ¿de Uno, cuánto? uno. ¿Uno? Ah, ok. Ok. Gracias, profe. Vale. El mínimo es uno, el máximo es tres, tres, tres. No voy a hacer que sean cuatro, solamente tres. Y las fuentes, cuando yo le digo las fuentes, es decir, me van a entregar todo, lo suben al repositorio que yo me tomo el tiempo de revisar, porque me gusta revisar como el estilo de programación de cada estudiante, ir conociendo esa parte, ¿sí? Digamos, porque esas son las competencias que cuando en una oferta laboral, digamos, van a adquirir trabajo, van a mirar todo eso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Hay otra parte, voy de nuevo a ir al navegador. Si no tienen preguntas, pues ya me las pueden realizar la siguiente clase. No tengo ningún Yo problema en tengo una aclarar. duda, profe. Sí, dime, Constanza. ¿El diagnóstico lo podemos realizar otro día? Lo que pasa es que tengo problemas para ingresar al aula virtual. Me Lo pide puedes que ingrese. realizar cuando quieras. Está abierto. No hay problema. Oh, muchísimas gracias, profesora. Lo puedes realizar cuando quieras. Solamente es una indagación de que solamente quiero saber un poco si ya saben algo de HTML, CSS, pues obviamente para eso es el curso aquí, para aprender,
pero sé que algunos de pronto sí ya saben, qué sé yo, estén trabajando o fueron curiosos antes, ¿sí? Entonces quiero saber eso. Y también el nivel de programación, ¿sí? Es más que todo eso. Cuando digo el nivel de programación es cómo se sienten ustedes programando, ¿sí? Como sus competencias de programación. Es esa parte también que quiero saber. Entonces no hay problema, Constanza, por esa parte. Bien, otra parte, para ya no... otra parte es que, por favor, ya vamos a empezar clase bien a partir del día de mañana. Hoy quería hacer la presentación para que puedan como ya poder darse cuenta de que es un curso bastante extenso y muy comprimido y se ven muchas cosas, ¿sí? Entonces es como para ya dicen, decirlos, la profesora ya nos está mentalizando que es un curso donde se van a ver muchas cosas. Y para que de una vez pues sean conscientes de que igual hay que trabajar bastante en este curso. No es que significa para todo profesor siempre el curso es el único curso, así tengan ustedes 5 cursos más, etcétera, ¿sí? Pero no lo vean por el lado malo. Realmente lo que intento es que salgan con unas competencias para que puedan, digamos, encontrar ofertas laborales. Bien, entonces lo primero que van a hacer para el día de mañana que nos veamos, van a ver este video. Yo tengo también un canal de YouTube. En ese canal de YouTube, ahora donde voy a publicar la clase, se van a dar cuenta de ese canal. Todas las clases yo las grabo y las publico en ese canal de YouTube. Inclusive las clases del semestre pasado ya están en ese canal, entonces también les puede servir. Aunque la idea no es replicar lo mismo de las clases pasadas, sino construir nuevos ejemplos. También tengo un repositorio en Git donde tengo algunos ejemplos que se han dado, entonces también voy a compartir ese repositorio en Git. Entonces lo primero que van a hacer para mañana es mirar este video, es un video corto, acerca de la historia de Internet, cómo ha evolucionado la Internet y la evolución de web, a qué se le llama web 1.0, web 2.0, web 3.0 y web 4.0. Actualmente estamos trabajando sobre la web 2.0 y 3.0, pero ¿qué tecnologías se involucran en ese web 2.0 y 3.0? Y van a ver este PDF, que básicamente es una introducción a la ingeniería web, ¿sí? No van a responder, si pueden responder la autoevaluación diagnóstica, ¿sí? La idea es que esté habilitado durante esta y la otra semana la evaluación diagnóstica y van a instalar Sunline. Aquí Sunline es un editor de código, hay varios y vamos a trabajar no solamente con Sunline, vamos a trabajar con otro, perdón. Vamos a trabajar con otro, pero por ahora vamos a empezar con Sunline. Sunline yo lo tengo aquí. Esto es un editor de texto o de código, se suele utilizar de código, y vamos a trabajarlo para editar código HTML. ¿Sí? Vemos otros editores de texto, a la final siempre nos quedamos con Visual Studio Code, que también es otro editor de texto, pero por ahora vamos a mirar un poco lo de que es Sunline Test. Entonces también para que lo instalen, para que el día de mañana ya empezamos a trabajar con Sunline y empezamos a ver unas etiquetas básicas de HTML y hablar un poco de todo ese concepto de web. No sé si tengan otras preguntas. Voy a darle stop a la grabación